Luego yo fui presidente del consejo, 2 veces presidente de la asamblea, y siempre en esas temporadas me preguntaban, ¿usted va a seguir yendo al estadio? Es que sí queda bien que el presidente de la asamblea de Caldas sea un barrista descamisado en una tribuna los domingos, y yo era como, ¿qué tiene que ver eso? ¿A quién le quita? ¿A quién le pone? Y ahora recientemente, cuando la coalición Ahora Colombia, después de un proceso muy interesante, decide, venga, Juan Sebastián es la cabeza de lista. Todo el mundo, ¿y ese quién es? Pero ¿cómo van a poner un desconocido, un man por allá de Manizales, de cabeza de listas? Y esto es como para los más rockstar de la política. Hoy estamos con Juan Sebastián Gómez, cabeza de la lista del Senado, un político diferente que quisimos traer el día de hoy. Bienvenido, Juan Sebastián, un gusto tenerlo aquí. No, muchas gracias por este espacio, además el set está súper parchado. Bueno, yo quiero que empecemos un poquito pues con su historia, ¿no? ¿Quién es usted detrás de el político que todas las personas conocen? ¿Es barrista? ¿Es rockero? ¿Le encantan las modificaciones corporales, los tatuajes? Cuéntenos un poco de usted en ese aspecto. No, y en este set yo no digo que colecciono, sino que acumulo vinilos, entonces tienen un montón de vinilos. Hay un par ahí que tengo yo. La verdad es que yo soy pues una persona del común que le gusta salir los domingos a caminar con sus perros y con su esposa, que tiene unos hobbies como poner música, que su vida ha sido supremamente atravesada por el fútbol. Yo empiezo en la política es por el fútbol. O sea, nosotros decimos como de las tribunas a las curules, por todos los fenómenos que la gente conoce que se han generado en torno al barrismo. Yo hace 20 años me lancé al consejo de mi ciudad por primera vez y desde ahí empiezo una carrera política. Bueno, ¿y qué es, por ejemplo, lo que más disfruta hacer fuera del rubro político? Mire, la política, pues, a ver, a mí la vida me la regulan las pasiones. O sea, si a mí esto no me apasionara, no me movía. Pero a mí de verdad el tema de la música, del fútbol, a mí ver un concierto en vivo, o sea, un grupo en vivo, o estar en un estadio, para mí es un momento de verdad demasiado, demasiado especial. O sea, son las cosas que más Son las disfruta. cosas que más disfruto. Cuando puedo viajo hasta fuera del país a ver fútbol, sentarme con los amigos a tomarme una cerveza y ver partidos de fútbol y conversar, son cosas que me mueven mucho. Y la música total, para mí, cada día es como una banda sonora. Yo siempre me levanto y como que hay una canción en la cabeza dándole, y dependiendo como que de la canción con la que amanezco pegado, sé que el estado de ánimo está como arriba o está más down. Abajo. Bueno, ¿qué canción relacionaría usted con la política? ¿O con su política? No, digamos que más que con la mía, yo creo que si hay algo que marca mucho la política es el punk. O sea, el punk es 100% político, crítico, disruptivo, y creo que a la política siempre le cae bien el punk. Bueno, y si por ejemplo, como hablamos fuera de cámaras, lo ponen a organizar un evento musical, ya en el tema político, usted, por ejemplo, ¿qué artistas llevaría? Que ya lo ha hecho antes, pero en un evento que no exista todavía. Sí, en los eventos que yo hago, pues tratamos de buscar que toda la gama, digamos, de géneros alternativos estén representados. Pero en la política, yo a los políticos les llevaría más música clásica, más tranquila, más pausa, más de reflexión, y les llevaría pues desde Tchaikovsky hasta mi artista favorito clásico, que es Bach, como para que reflexionen, paren, piensen que sonidos que pueden ser diferentes pueden converger en una excelente melodía sin necesidad de estar totalmente agarrados, como si estuviéramos oyendo todo el tiempo hard techno a toda velocidad, pum, 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 pum. No, un poco de pausa, un poco de tranquilidad, algo de música clásica. Bueno, cuéntenos un poco cómo fue ese momento en el que dijo, yo me quiero lanzar a la política. Ese no fue un momento fácil porque yo pues realmente nunca me imaginé siendo política, siempre fue muy crítico, algo apático. Mi papá sí fue político en alguna época de su vida, galanista. Eh, y, y sentados una vez en un parque, tomando cerveza después de un partido, dijimos, venga, ¿cómo hacemos para camellar por este montón de causas?
cómo hacemos para trabajar por la paz en el fútbol, cómo hacemos para trabajar un poco la cultura, temas animalistas. En nuestra ciudad, en la ciudad en la que yo nací, que es Manizales, era y todavía un poco, pero antes era una ciudad supremamente conservadora, entonces pues hasta hacer solo, tener el pelo largo ya era raro, y tratar de romper esos paradigmas y esos esquemas que también lo hacemos en la política, fue lo que le dio como origen a que me dijeran, láncese al consejo de la ciudad, y lo apoyamos. Fui 3 veces concejal de mi ciudad, con mucho orgullo y con mucho honor lo digo, y ya luego empecé como una tarea departamental y ahora nacional. Bueno, y en esa trayectoria política, ¿usted siente que en algún momento de pronto lo han discriminado de cierta manera por romper el paradigma de las personas que están en la política usualmente, que uno no las ve ni con el cabello largo, ni con tatuajes, que también no tiene nada, pero es decir, ¿alguna vez lo ha sentido? Eso se siente todo el tiempo, y lo acabo de sentir recientemente, entonces lo he sentido en varios momentos. Uno, cuando empecé, porque cuando yo llegué al consejo, lo único que me preguntaban era si me iba a motilar y si iba a seguir usando tenis, pues hace 20 y punta de años eso era lo que preguntaban, entonces ahí como los primeros estigmas. Luego yo fui presidente del consejo, 2 veces presidente de la asamblea, y siempre en esas temporadas me preguntaban, ¿usted va a seguir yendo al estadio? Es que sí queda bien que el presidente de la asamblea de Caldas sea un barrista descamisado en una tribuna los domingos, y yo era como, ¿qué tiene que ver eso? ¿Quién le quita? ¿Quién le pone? Y ahora recientemente, cuando la coalición Ahora Colombia, después de un proceso muy interesante, decide, venga, Juan Sebastián es la cabeza de lista. Todo el mundo, ¿y ese quién es? Pero ¿cómo van a poner un desconocido, un man por allá de Manizales, de cabeza de listas? Y esto es como para los más rockstar de la política. Entonces vuelve y uno siente como ese estigma de que, tienes que ser como súper bogotano, haber hecho política muy acá, no importa si le hiciste de la región, si vienes del barrio de las tribunas, sino qué tan conocido es y no qué ha hecho, en qué cree, en qué piensa y cuál ha sido su carrera. Eso ha sido duro en estos días, pero ha sido muy bonito porque me permite una oportunidad como esta de contarle a la gente y decirle a la gente si es posible salir de una localidad de Bogotá y ser edil y ser concejal y ser el representante de la Cámara por su ciudad y ser senador. Es posible porque digamos estamos abriendo esa trocha y rompiendo esquemas nuevamente. Ahora que me dice el tema de cómo se debatió que usted fuera la cabeza, yo tengo una pregunta al respecto porque me parece muy interesante y es, sé que surgieron otros nombres, ¿cierto? No solo el suyo. ¿Cómo, o sea, qué cosas cree usted que influyeron para que quedara usted en cabeza de lista, a pesar de que tuviera unos contrincantes, podríamos decir, más conocidos, entre comillas? Pues súper top, pero es que a mí me impresiona mucho que ya la gente no se imagina que la política puede ser de consensos. La gente dice, ¿y cómo fue esa pelea? ¿Y cómo fue que usted le ganó? No, no pasó absolutamente nada de eso. Desde que armamos la coalición, llegamos a un acuerdo en que el nuevo liberalismo ponía el cabeza de lista por ser el partido mayoritario. El nuevo liberalismo hizo un ejercicio externo inicialmente de buscar a personajes tan importantes como Alejandro Gaviria, el abogado Gaona, que era como, wow, top, súper top. Cuando ese proceso, digamos, no llega a feliz término, empiezan a conversarse entre temas internos. Y obviamente sonó en los medios que mi parcera, mi compañera Jennifer Pedraza, quien admiro y respeto un montón, con quien comparto muchas causas, eso, pues estuviera como, pero fue una conversación más hacia afuera. Cuando la coalición vuelve y se siente, dice, bueno, vamos a resolver esto. La conversación duró 15 minutos. Y fue, listo, sabemos que la cabeza de lista es para el nuevo liberalismo, como le habíamos acordado. ¿Hay alguna propuesta del nuevo liberalismo? Sí, proponemos a Juan Sebastián Gómez. Tomó la palabra mi compañera Jennifer y dijo, Juan Sebastián es una persona con la que todos nos sentimos tranquilos, que es el más respetuoso de la diferencia entre nosotros. El doctor Robledo habló, hablaron los senadores de mire, Juan Sebastián, es que esa coalición tuvo como un piloto hace 4 años. Yo armé esa misma coalición en Caldas hace 4 años, con mira y con dignidad, y logramos tramitar una coalición que nos dio una curul, pero además que hizo un acuerdo de coalición muy bonito, como cuáles son esos puntos externos en los que 3 partidos tan distintos están de acuerdo,
y cómo se garantiza desde la coalición que tres partidos distintos respeten sus posiciones individuales sobre ciertos temas. Y eso ya fue exitoso en Caldas y está siendo supremamente exitoso ahora en la coalición, porque la coalición se muestra como una coalición sólida de diferentes. Yo justo quería preguntarle pues por ese equilibrio que hay en la coalición, porque uno diría, bueno, con sectores como tan apartados, se puede decir como Mira, por ejemplo, Jennifer, que es una mujer también, sí, muy admirable y que tiene una lucha feminista muy, muy, muy buena. ¿Cómo hace para que todos esos sectores que yo diría que están en algunas ocasiones en polos e ideas diferentes, estén todos tan bien como mezclados allí? Es que, a ver, yo creo que hay una falencia en Colombia y es que no conocemos nuestro sistema electoral. Entonces la gente dice, ¿por qué se juntan unos y por qué no se juntan otros? Porque la ley dice quiénes se pueden juntar y quiénes no, según los porcentajes de las elecciones anteriores. O sea, tú no puedes juntar partidos políticos que excedan el 15% del porcentaje de la gente que votó. ¿Por qué existe esa norma? Para tratar de que los partidos pequeños o que están en crecimiento no desaparezcan. Entonces, eso le permite a partidos como los que estamos en esta coalición unirnos. Y han aparecido otras coaliciones que con mucho respeto, pues sí han sido como coyunturales, hay unos que han pasado de coalición a otra, en 3 meses han cambiado 3 veces de camiseta. No, aquí propusimos una coalición de diferentes, de partidos de centro izquierda, de centro y de centro derecha. ¿Cómo tramitamos las diferencias? Como la hemos tramitado en el Congreso. En el Congreso nosotros trabajamos supremamente bien en algunos temas. Por ejemplo, defensa de la Constitución del 91, separación de poderes, respeto de las Cortes y respeto de la diferencia. Y en ese respeto de la diferencia entra y orbitamos en un escenario que es el más complejo, que es el que a la gente le parecería más difícil de entender. La coalición no está comprometiendo la votación de los partidos individualmente en temas relacionados, por ejemplo, con libertades individuales, porque sabemos que ahí no nos vamos a poner de acuerdo, pero nos respetamos. Por eso es que en Colombia pueden pasar dos cosas. En Colombia hay partidos que se fusionan, como está pasando ahora con algunos partidos de izquierda. Cuando se fusionan quiere decir que todos piensan igual, que allá todos piensan igual, acá pensamos distinto. Entonces, por ejemplo, yo he sido vicepresidente e integrante de la Comisión Primera Constitucional todo mi periodo. Y yo soy una persona que defiende absolutamente las libertades individuales. A un punto en el que a veces con Jennifer tenemos diferencias. Por ejemplo, ha sido muy bonito un debate que ella y yo tenemos sobre, ella es una feminista top, y a mí me gusta mucho y he tomado como bandera desde hace muchos años, digamos, todos los temas trans. Y ahí hay diferencias. Y en esos artículos a veces nos enganchamos y planteamos diferencias. Y otra cosa, pero por ejemplo ha pasado una cosa muy bonita, cuando tenemos debates sobre algunos temas, yo me puedo sentar con la gente de Mira, por ejemplo con Ley Integral Trans, y ellos me dicen, mire, estos 3 artículos son líneas rojas para nosotros, pero con los otros estamos de acuerdo. Entonces poder trabajar entre diferentes creo que es el mayor reto que tiene hoy como país. Si nosotros como país seguimos buscando qué nos diferencia y no qué nos une, pues vamos a seguir en esta gazapera, en esta pelea. Porque yo sí creo que la política tiene que estar, es para buscar qué nos une, no qué nos diferencia. Si todos somos diferentes, obvio hay 1000 diferencias. Si aquí nos pusiéramos a discutir cuál es la mejor música, pues seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. Pero si podemos buscar qué género en común nos gusta, pues hacemos una buena fiesta. Entonces yo sí creo que la política tiene que buscar es qué nos une y no qué nos diferencia. Bueno, y hablando de eso que nos puede unir a todos, por ejemplo, ¿qué propuestas suyas en términos culturales, artísticos, eh, tiene planteadas para unir, por ejemplo, a Colombia como una sociedad? Mire, lo más transformador que hay es la cultura. Realmente lo único que transforma de fondo es la cultura. O sea, tú puedes poner una ley para que la gente haga o no haga cierta cosa, pero si no hay una transformación cultural, habrá gente que incumpla la ley o que lo haga de manera obligada, pero no de manera auténtica. La cultura es lo que realmente transforma. En este momento el Congreso de la República está discutiendo la nueva Ley General de Cultura. Y yo creo que se quedó supremamente corto y se está quedando supremamente corto ese debate para que Colombia en serio entienda su multiculturalidad, más allá de ponerle títulos rimbombantes, a realmente cómo el Ministerio de Cultura va a potenciar esas expresiones culturales que hay en cada uno de los territorios y que nos hacen tan únicos. Difícilmente tú encuentras un
un país tan multicultural como Colombia. Inclusive yo eso lo he llevado a las discusiones de una de mis ADNs, que es el barrismo social, que yo le digo, no hemos entendido que el torneo futbolero o el torneo de fútbol colombiano es el más regionalista del mundo. Eso no existe en otros países. En otros países el fútbol está, hay 40 estadios en la capital, 3 o 4 alrededor, y ahí se ve todo el fútbol. No, aquí el fútbol se siente y se vive de una manera muy distinta en Barranquilla, como se vive en Pasto, a como se vive en Medellín y como se vive en otros países, en otras latitudes. Entonces, creo que lo que hay que buscar en términos culturales es fortalecer el Ministerio de Cultura, realmente generar una ley de cultura. Yo quisiera mucho más de lo que ahora, no estoy diciendo que la que hay ahora sea mala, pero me parece que se queda corta, porque fue el gobierno nacional se tomó 3 años para proponerle al país una ley general de cultura, pero claro, como hemos tenido como 3 o 4 ministros, pues no ha sido fácil que los procesos continúen, y creo que por ahí puede haber un hilo para juntarnos y unirnos como colombianos. Bueno, yo sé que hablamos que todo el mundo pregunta por Petro y no sé qué. Yo más que preguntarle por Petro, quiero es preguntarle qué espera usted del próximo presidente o presidenta que venga a Colombia a partir del 2026. A mí me impresionó mucho cuando ocurrió la muerte de Miguel Uribe, que yo lamento mucho si yo tenga distancias políticas con su colectividad del Centro Democrático, y haya protestado y haya caminado las calles, digamos, en el gobierno Duque, pero hoy también sea capaz de hacer esas reflexiones, porque cuando estuvimos en Cámara Ardiente, o sea, cuando estuvimos en la velación de Miguel Uribe, a mí me impresionó mucho cuando llegó el expresidente Santos y ver a la gente en modo barra brava, gritando cosas y haciendo gestos obscenos, porque un expresidente de la República fue a rendir homenaje a alguien que falleció. Eso me generó a mí una reflexión muy fuerte, porque contrario a eso, yo había visto en una revista tal vez hace muchos años, cuando mataron a Kennedy en Estados Unidos, ver una foto donde están todos los expresidentes de Estados Unidos vivos sentados juntos, demócratas y republicanos, diciendo, aquí estamos respetando la institucionalidad, estamos respetando, rindiendo el homenaje a un hombre político que asesinaron, independientemente de su ideología. En cambio, cuando yo veo eso, y para responderte tu pregunta, siento que el mayor reto que tiene el próximo presidente de este país es buscar, insisto, ¿qué nos une? O sea, ¿cuál es el propósito de país? Porque siento hoy que Colombia no tiene un propósito colectivo de país, que se puede interpretar desde muchas visiones, ¿no? Porque no es nada absolutista, mire, el propósito de país es que Colombia debe ser un país, y que todo presidente o presidenta que llegue desde su ideología política lo interprete y lo reinterprete, pero sigan un mismo hilo conductual. Eso no pasa. A nosotros no nos une ni un partido de la Selección Colombia, porque volvieron eso también una tribuna política, los a favor de Petro y los en contra de Petro. Entonces ya ni la Selección Colombia la respetamos como un propósito de país. Entonces sí creo que el mayor reto que tiene el próximo presidente de Colombia es buscar qué nos une a los colombianos y qué nos une como país. Listo, y ya para darle un cierre a la entrevista, yo tengo una pregunta que es mucho más personal y es, usted me comentaba que su papá fue político, ¿qué enseñanza que le haya dejado su papá usted está aplicando en sus políticas? Pues es que imagínense que mi papá fue un político decepcionado. Entonces mi papá no murió siendo político, mi papá empezó a hacer política, era muy galanista, y cuando matan a Luis Carlos Galán hay como un quiebre en la vida de él, porque me acuerdo de mi papá llorando viendo las noticias de que habían matado a Galán, porque mi casa siempre era de afiche de Galán en la ventana, y hizo un pequeño proceso regional de apoyar a algunos candidatos y salió muy decepcionado, y cuando yo empecé a hacer política fue el principal opositor. Y siempre me decía, no haga política, no haga política, ¿usted por qué sigue en política? ¿Qué más espera usted de la política? La política lo va a decepcionar. Cada que me lanzaba unas elecciones, porque yo he sido candidato, esta es mi 7ª campaña, me decía, otra vez usted va a insistir en eso. Y bueno, falleció, pero sí sé que estaría orgulloso de a dónde he llegado. Tal vez él trataba como de protegerme un poco, de que yo no sufriera las decepciones que él sufrió, porque la política son decepciones diarias y dolores diarios, sacrificio diario.
esto no es tan bueno como la gente se imagina y los políticos ponemos una cuota de sacrificio personal y familiar supremamente dura. O sea, tú someterte al escarnio público diario de que te digan lo que te quieran decir en una red social, alguien anónimo, pues es muy duro y es muy doloroso. Pero creo que hay algo bonito de la historia de mi padre y es que volver a heredar el afiche de Galán y ahora yo poner el afiche de Galán y tener el logo de Luis Carlos Galán, para mí digamos que recuerda la historia de mi padre y me llena como de ganas de seguir adelante. ¿Y qué mensaje de cierre de pronto le da a todos esos colombianos que de cierta manera también están un poco decepcionados, así como su papá, de la política? Pues primero que aprendamos un poco más de política, o sea, sobre todo para saber cómo funciona nuestro sistema electoral, para saber exactamente que si lo que nos proponen es por lo menos viable y realizable, porque la mayor decepción es que la gente dice, pero este prometió tal cosa, y usted le creyó si eso ni siquiera se podía hacer, entonces, y es porque no sabemos, entonces eso hace que nos apartemos, no metámonos en política, pero en serio, no solo desde el activismo de redes sociales, compartir, poner carita triste, carita feliz, no, entendamos un poco más sobre cuáles son las funciones de los representantes a la Cámara, de los senadores, qué puede hacer y qué no puede hacer un presidente, cómo funciona la separación de poderes en nuestro país. O sea, volvemos como a la clase de democracia del colegio y tomémonosla en serio, porque el país está totalmente caótico políticamente y así es muy difícil construir y necesitamos que la sociedad sea la que salve realmente a la política en Colombia. Los políticos estamos en un pequeño círculo enganchados, como decíamos ahora, en el petroverso, en que qué dijo el ministro, en el reality del día, y esa no es la política, es una pequeña parte de la política. Todos los seres humanos somos actores políticos y lo tenemos que asumir. Bueno, Juan Sebastián, muchísimas gracias por contarnos un poco de usted, también por contarnos un poco de sus ideas y de todo lo que se viene ahora que usted pues, es cabeza de lista del Senado. Felicidades y gracias por venir. No, ustedes muchísimas gracias por este espacio, sobre todo para hablar desde lo humano. Los políticos no somos extraterrestres, somos seres humanos de carne y hueso, que nos equivocamos, nos entusamos, estamos tristes, estamos contentos y obviamente pues muy chévere que hayan espacios también para conocer la persona que hay detrás del afiche.